Aló, número 100, número 100, número 100, número 100, aló, aló. Aló, número 100, número 100, número 100, número 100, aló, aló. Aló, Política. Actualidad. Gobierno. Representación. Sociedad. Políticamente, metiéndole mente a la política. Les damos la más cordial bienvenida a Políticamente. Políticamente es un podcast originario de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto Virtual que busca básicamente acercar las ciencias políticas a toda la comunidad estudiantil de nuestro programa de pregrado. Asimismo, discutiremos durante este podcast una diversidad de conceptos que hacen parte integral del desarrollo de cada uno de nuestros profesionales. Y para esta oportunidad, en nuestra inauguración y lanzamiento oficial, tenemos a un invitado muy especial, César Caballero. César Caballero es politólogo de la Universidad de los Andes y además es magíster en estudios latinoamericanos y doctor en ciencias sociales y humanas de la Universidad Javeriana. Por otra parte, es presidente y gerente de la firma encuestadora Cifras sin Conceptos. Ha tenido diferentes cargos en los gobiernos eh, pasados y adicionalmente ha asesorado campañas políticas. César, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y un honor ser pues, el podcast inaugural de este ciclo. La cuota inicial de este podcast de Políticamente. Para nosotros es un placer poder contar con todo tu conocimiento, y adicionalmente porque eres básicamente el líder de una de las encuestadoras más importantes de Colombia. Eh, Este episodio se llama Los datos en el poder y el poder en los datos. Y en particular sobre tu libro del poder de las encuestas, te queríamos hacer esa primera pregunta. ¿Qué importancia tienen los datos para cualquier gobierno y para cualquier estado en cualquier democracia? Mira, curiosamente, digamos, en el ejercicio académico de hacer el doctorado, yo hice mi estancia doctoral en la Universidad de Denver, con el profesor Oliver Kaplan, y estando allá, uno de los temas que surgió que no estaba planeado, digamos, dentro de la tesis doctoral, fue una reflexión sobre el poder, la ética y los datos. La Universidad de Oxford, donde yo hice la maestría, la editorial, compiló con 11 académicos internacionales de varias universidades prestigiosas, y hay un artículo publicado precisamente sobre eso, y que de alguna manera, pues yo parto afirmando que sí que hay digamos, los datos, que las estadísticas en su acepción de origen alemán son las matemáticas del poder. Sí. Entonces, cuando surgen las estadísticas como las conocemos hoy, una de las cosas que la gente no sabe es que la idea del secreto estadístico da origen en Europa, porque los soberanos estaban construyendo datos de ellos y no estaban interesados que otros soberanos conocieran los datos que tenían. Y por lo tanto empezó a construirse una tradición sobre el secreto estadístico, que hoy en día la conocemos como la confidencialidad estadística. ¿En qué consiste? Que si usted me contesta a mí en el marco de una encuesta en esa relación, yo tengo la obligación de no te entregarle a ninguna autoridad las respuestas que usted tenga que pueda ser identificable con su nombre. Es un principio muy importante, pero evidentemente en la nueva gubernamentalidad del poder, como dice Michel Foucault, la estadística es tal vez el nuevo relato. Y antes, en la Edad Media, el relato del poder estaba asociado a la Iglesia Católica, pastoral de la Iglesia, y dice Michel Foucault que en la Edad Moderna el, el relato del poder, la nueva pastoral del poder son las estadísticas. Entonces yo sí creo que las estadísticas tienen una eh, importancia muy grande para los estados y para las personas que tienen poder. Sí, y además que Foucault también menciona que el lenguaje crea realidades y parte de los datos es Es una forma de lenguaje. Exacto. Que Foucault en Las palabras y las cosas afirma y hace la genealogía y dice, mire, el lenguaje construye y deconstruye. Y los datos son una forma de lenguaje. Es razón por la cual pues yo considero que lo que hacemos nosotros también está relacionado con eso. Es un dispositivo de poder. Sí, porque además en el libro hay una cosa muy interesante que tú traes a colación y es la biopolítica. Sí, sí. No sé si abundamos un poco más en ese tema porque me parece interesante cómo el Estado se vuelve, pues ejerce el poder a través del control.
de los cuerpos, la política. Pongámoslo de alguna manera, es que a veces la gente entiende la biopolítica solamente en una acepción que Foucault dijo, no la tomen solo en esta acepción. Ok, para Foucault el poder no existe y el poder tiene una versión opresora, pero también una liberadora. Tiene una versión que destruye, pero también que crea. Es decir, el poder depende de cómo se usa. Y el poder, por ejemplo, ha permitido la ampliación de los derechos de los seres humanos, lo cual es muy importante. En este caso en concreto, sobre la biopolítica, hay que entender que en la Edad Media, el máximo poder del soberano era quitarle la vida a la gente. ¿De acuerdo? Y entonces el soberano le cortaba la cabeza a la persona. Si alguien estaba en una sesión como la que nosotros estamos haciendo y se pone a ver el celular, le corta la cabeza. Sí, Guillotinada. y ya tenía, ese era el máximo poder que tenía el soberano. En la época moderna, el soberano se daba cuenta que eso no tiene sentido y que el máximo poder está en dar la vida. ¿De acuerdo? Y entonces ahí comienza la biopolítica y lo primero que hace la biopolítica, por ejemplo, las vacunas. Sí, es el agua potable, es decir, que la gente viva. Entonces los soberanos se dan cuenta que no tienen que quitar la vida, sino lograr que haya más vida. Y en el sentido de que haya más vida es porque la gente va a pagar más impuestos, va a trabajar más, va a haber más personas para ir a las armadas y va a haber más población que tener. Entonces parte un poquito de la biopolítica es eso, y la primera fase es el control de los cuerpos de manera individual. Y ese control de los cuerpos, dice Foucault en su trabajo muy amplio, comienza desde la escuela como un dispositivo de poder, las cárceles, las clínicas, él hace varios textos sobre esto, y este es el control individual. Él arranca mostrando los casos de la tortura y de cómo, de alguna manera, el ejercicio inicial de la biopolítica era la tortura sobre el cuerpo individual. En la época moderna, esa biopolítica se convierte en la biopolítica de las masas, y es cómo controlo yo grupos o conglomerados grandes de población. Y no controlarlos, sino cómo genero que tengan más vida para que paguen más impuestos, para que produzcan y para que hagan otras cosas que al Estado soberano le interesa. Ahí eso me genera una curiosidad. Porque claro, durante el libro y durante la discusión que hemos tenido, decimos las encuestas tienen poder. Sí, yo creo que sí. Y, mm, y Luego luego no es dispositivo de exacto, son un dispositivo, exacto, un dispositivo de poder porque al final el poder lo tiene quien las utiliza para algo. Entonces, para explicar a la gente, cuando decimos las encuestas tienen poder, no. Las encuestas son un dispositivo de poder que es como un martillo. Ese martillo usted lo puede coger y destrozar una casa o puede utilizar para colgar un cuadro bonito. Eso dependiendo del uso que usted le dé. Pero esa es la acepción de dispositivo de poder. Exacto, es un dispositivo de poder, perfecto. Y adicionalmente, al ser un dispositivo de poder, pues puede ser utilizado por cualquiera que ostente o no el poder. Sí, el poder según Foucault no existe, exacto. Que es una diferencia muy bonita. A veces, y eso en el que se ejerce me parece que es fundamental porque ahí le quitamos, o en el libro y en la discusión que hemos tenido, le quitamos esa acepción a la encuesta para dársela a quien la ejecuta, porque al final es la discusión que tenemos actualmente sobre si realmente pues, las encuestas tienen aquello que llamaríamos ese poder. Sí, entonces yo me muevo en el marco en que Foucault dice el poder no existe, se ejerce y se ejerce en el marco de relaciones sociales concretas. Voy a colocar un ejemplo. César Caballero es papá. Yo soy papá. Y ahí tengo una relación social. Y entonces en el colegio donde estudia mi hijo yo hago parte del consejo de padres. Ahí mi relación de poder es distinta a la que tengo cuando soy profesor. Porque tengo una relación, una relación social en donde mi capacidad y mi ejercicio de poder es distinto. Y yo también soy gerente de cierre de conceptos y ahí mi poder es distinto. Y también, ocasionalmente, estos días más seguido, soy invitado por personas como tú y me traen acá y yo tengo aquí una relación de poder distinta. Entonces, la misma persona tiene muy distintos tipos de relaciones de poder y en cada una de ellas ejerce su poder de una manera distinta. Hoy, por ejemplo, yo siento, y quiero pensarlo así, que el mayor poder que tiene hoy César Caballero es el poder de la palabra, el poder de eh, contradecir, de reconocer que cometemos errores, que yo cometo errores, y el poder de decir que los datos son una fuente de decisiones, que no es la única, pero que es una fuente no data. Y eso me da pie para decir algo relevante sobre ese libro y sobre lo que tú has mencionado y que acabas de mencionar, y es algo valioso de las firmas encuestadoras que uno no escucha y es o sea, aceptamos que cometemos errores, ¿sí? Y que, El plural. bueno, aceptas, En cifras y conceptos nosotros tenemos, y yo quiero señalarlo porque quiero hablar solamente por mi firma. Sí. Donde tenemos una cultura organizacional donde nosotros no pretendemos ser infalibles. Nos creemos que cometemos errores. De hecho, las estadísticas son las matemáticas de la incertidumbre.
de intentarlo, de cometer errores, de reconocer que existen errores y seguirlo intentando y seguir trabajando. Pero eso es la manera de actuar de cifras y conceptos. Y yo he hecho esto que lo he acompañado, de mucho que uno tiene que tratar de acompañar las palabras con los gestos y con los hechos. Entonces nosotros, por ejemplo, después del plebiscito del 2016, fuimos la única firma. Se presentó una explicación de qué había pasado. Luego de lo que nos pasó con el modelo de pronóstico de primera vuelta del 2018, nosotros escribimos un documento y dijimos nos equivocamos y esto fue lo que creemos que pasó. Y cada vez que tratamos de hacer cosas, nosotros hacemos evaluaciones y reconocemos cuando nos equivocamos. Esa es una actitud más de la cultura organizacional de la firma y que, pero es de la firma. ¿Vale? Sí, aceptar. Pero eso es importante porque al final es una firma que está en continua construcción y además que se inserta en la discusión electoral, porque ahora parte también de la discusión de los datos. Tú mencionabas en el libro que, por ejemplo, el concepto de censo electoral también es refutable y determina inclusive los umbrales, determina pues todo, o sea, que por ejemplo hay ya una personería jurídica para ser organizaciones políticas. Sí, a las personas se les olvida porque hoy disfrutamos pues, de un censo electoral que ha logrado ampliaciones muy grandes, pero pues en Colombia solamente hasta 1957 las mujeres pudieron votar. Eh, Solamente hasta 1936 los hombres no educados pudieron empezar a votar. De hecho, creo que hasta el año 78, ahí puedo estar equivocado, 77, 78, los pueblos indígenas no tenían cédula de ciudadanía, sino tarjeta de identidad. Eh, digamos, y nosotros hoy tenemos una sociedad en la que los derechos políticos se han venido ampliando hasta los 18 años. Algunos creen que deberíamos permitir el derecho al voto desde los 16. Yo creo que a los 18 está bien. Pues eso está. Me parece un poquito bajito. No, ahí está bien, ahí está bien. No, no, 18 está bien. En 1910 el derecho a voto era a partir de los 21 años, si usted era educado y tenía recursos. Hoy, digamos, creo que eso se ha ampliado. Pero ese concepto es un constructo también, ese constructo que se hace y que se tiene. Entonces yo creo que es parte un poquito de la discusión en la que estamos hoy. Pero, y aquí quiero involucrar un concepto que sé que es difícil para muchas personas, por ejemplo, en esta campaña aceptarlo. Pero Colombia tiene un sistema democrático que yo llamo una anomalía democrática funcional. Funciona. La democracia colombiana funciona y funciona bastante mejor de lo que muchos actores políticos y sociales están dispuestos a aceptar. Sí, y uno de los puntos que es difícil de aceptar es el escenario, la idea o el colectivo sobre que tenemos una alta abstención y que nuestro país está lleno de abstención, básicamente el 60, y tú demuestras con las cifras que no, que Sí. Incluso en estos días tuve una discusión que estaba dando unas declaraciones y alguna persona escuchó decir, mire, yo creo que Colombia tiene una tasa de participación bastante alta que incluso en el marco del censo electoral que tenemos hoy ha llegado al 58 y al 60. Y entonces la persona curiosa me decía, mire, le muestro la gráfica donde hay participaciones más bajas. Claro, sí, en una participación del 90 baja. Es que estamos hablando del 2020-22 y en las últimas que hemos estado, nosotros estamos con participaciones por encima del 55%, en algún caso casi del 60%. Y en un ejercicio que se puede hacer, porque es información pública, yo lo hice en la tesis, que hizo la registraduría con el DANE sobre la estimación de la población colombiana fuera del país y el neteo de cuántos de ellos se inscriben o se inscriben en el censo electoral. Cuando usted saca esa población, las tasas de participación de Colombia le pueden llegar al 66%. Ya estar hablando del 66%, estamos hablando de una de las tasas de participación electoral más altas del mundo en regímenes que no tienen voto obligatorio. es. Porque claro, dicen, es que Chile es 75, sí, claro, pero es que si usted no vota le ponen castigos. No, es sin voto obligatorio. Y yo creo que en Colombia a los colombianos nos gusta votar. Y vamos Hay que hacer la democracia. ejercemos y el nombre que utilizamos nosotros hicimos para Naciones Unidas a principios de este año, a finales del año pasado, y se publicó a principios de este año, un estudio con muchos focus groups y la expresión con la que la gente es, se refiere a los debates electorales, particularmente al día de votar, como la fiesta democrática. A la gente le pone feliz ir y votar. Porque yo creo que los colombianos en última sí creemos que el voto cuenta. Y en Colombia los votos cuentan. Tú hacías un buen comentario a propósito de la fiesta electoral em, en otro podcast Sí. de María Jimena, donde sí mencionabas algo que me pareció muy humano
y fue como un analista político nos dio cuenta que, claro, tú ibas a votar con tu papá, sí, y tú vas a votar con tu hijo también, ¿no? Y eso es como o sea, la herencia generacional de creemos en eso y creemos en este proceso, que se vio, pues, obviamente, vulnerada, pues, por todo el magnicidio de Miguel Uribe. Sí, sí. No, mire, yo, por ejemplo, hay una cosa que la gente sistemáticamente cerca de 700.000 colombianos se levantan los días de elecciones a ser jurados de votación. Sistemáticamente. Esto es una cosa, o sea, o sea, estamos hablando de 700.000. Y uno de los ritos que teníamos con mi hijo y con mi esposa es que tratamos de votar temprano. Nosotros ese día, es un domingo, vamos a desayunar, sí llegamos a votar. Y cuando votamos cerca del lugar de votación, buscamos una cafetería y compramos 30 o 40 tintos. Y a mi hijo y a mí nos encanta llevar los tintos y agradecerle a los jurados de votación. Y llevamos el tinto con azúcar y mi hijo es feliz, pero yo soy feliz. Mi esposa es un poquito más apática, pero nos aguanta. Y el hecho de que él entre, él tiene hoy 10 años, y cuando yo entro a votar al tema, él ayuda, entrega mi cédula, recibe el tarjetón, y él ha consultado conmigo cómo voy a votar, y me acompaña y lo marca, y él es el que coloca eso, y los jurados, la verdad, son muy amables, y hace lo mismo con mi esposa, cuando a la esposa le toca votar. Él está entendiendo que es un hogar, como yo entendí, que valora las cosas que tiene, y lo que tenemos hoy es la posibilidad de elegir nuestros mandatarios de manera con una votación y donde puede haber cambios en quien ejerce el poder, y los hay, evidentemente. Entonces yo creo que eso es muy bonito y sí, yo invito a todas las personas a darle las gracias a los cuidados electorales. Hacer fraude masivo en Colombia es muy difícil. Masivo. O sea, fraude en algunas cosas sí, pero masivo para una elección presidencial. Hay 700.000 jurados. Eso es, o sea, eso es jurados, testigos electorales, están los testigos electorales, están las misiones de observación, o sea, en Colombia las actas, las actas se digitalizan y sí aparecen, no con Venezuela. Aquí las actas aparecen y están. Y yo puedo reclamar por mi mesa de votación, Ya, pero oiga, y ver y cómo es los temas. Y usted a las 7 de la noche más o menos sabe con el preconteo qué pasó. Y si no está de acuerdo, el escrutinio, lo hace otra gente, otra organización, y comienza desde el martes, también puede suceder. Y si no está conforme, puede ir a donde los jueces. O sea, este es un sistema garantista. Robarse de manera masiva una elección en Colombia es muy difícil. O sea, o sea, es muy difícil. sí. Y los errores que se han mencionado son errores, por ejemplo, de diseño. La MOE había mencionado en el diseño Sí, el tarjetón, digamos lo que pasó en la elección de Congreso, por preferencia del Congreso, fue que quedó registrado por un error que yo no creo que haya sido de mala fe, un error de decisión en el diseño. Quedó el pacto histórico muy cerquita de la última línea del papel, y cuando empezaron a pasar los escanes, pues no aparecían, y ahí tenemos que decirlo, el pacto histórico tenía organizado, Roy Barreras lo había organizado, un grupo de personas que durante toda la noche empezaron a ver las actas y empezaron a digitar, y ellos a las 4 de la mañana se dieron cuenta que había el error, y a las 7 de la mañana Roy tenía la información para entregarlo. Aprovecho de contarte que ahora hay un grupo de incautos, unos señores llegaron fuera de Colombia, extranjeros, a decir que Colombia necesitaba proteger y blindar las elecciones, estaban cobrando $9 millones, y además a empresarios, y hay unos empresarios muy incautos diciendo que había que hacer la vaqui para eso, para $9 millones, para hacer lo que Roy hizo con 300 millones de pesos. O sea, no solamente son ingenuos, sino que se dejan tumbar. Obviamente, espero que no se van a meter en eso, pero Colombia no necesita el sistema que montaron en Venezuela, porque Colombia las actas están, y usted con muy poquita plata organiza un grupo de personas que en la noche de la elección, pueden acceder a las actas, digitar, armar una base de datos, comparar, ¿sí? Y sumar. Es que eso no necesita nada más, porque el sistema colombiano es bastante grande. Y hablando de eso de los datos, César, tú en el libro inicias diciendo, las encuestas, claro, ahorita son, o sea, están en boca y están en discusión, pero hay otros instrumentos, La ley Mordaza nos tiene amordazados, ¿vio? pero hay otros instrumentos que también sirven. Y yo te quería preguntar sobre esos otros instrumentos y por qué no son tan famosos como las encuestas, para poder medir intención de voto. Sí, digamos que en estadística hay muchas escuelas, pero para simplificar hay una cosa que se llama la encuesta frecuentista, que digamos que los padres o las personas a las que mucha gente dice que son Fermat y Permat, que son brasileños, perdón, franceses. Fermat y Permat hacen digamos, la probabilidad frecuentista. Y luego hay otra escuela
que es la escuela bayesiana, que fue digamos, uno de los padres de Thomas Ebanaz, que es de probabilidad condicional. Las encuestas de probabilidad frecuentista miden lo que está pasando hoy, pero no pueden medir el futuro ni tratan de predecirlo. En los modelos de probabilidad condicional sí intentan, mirando el pasado, que podría pasar o iluminar lo que va a pasar, pero nunca afirman que pueden predecir el futuro. ¿De acuerdo? O sea, una persona que hace estadística de manera seria reconoce la libre determinación de las personas y de las sociedades y determina que hay márgenes de error y que no es posible predecir el futuro. Yo no estoy en ese negocio. Alguna gente cree que las encuestas tienen que predecir el futuro y yo venía insistiendo que eso es como si uno coge, siempre utilizo el caso de un Ferrari, yo creo que el Ferrari es un buen carro, pero no vuela, no vuela. Entonces usted diría que son otra cama. No, que el Ferrari no fue hecho para volar. Lo mismo, las encuestas no fueron hechas para predecir. Hacen muchas otras cosas, pero no vuelan. De acuerdo, y además tú tienes ahí uno de lo que acabas de mencionar y es el modelo de pronóstico que había funcionado muy bien en en las encuestas al Congreso, en las elecciones al Congreso, pero no funcionó bien en la de ciencia. Nosotros nos funcionó muy bien en la elección al Congreso del 2014, en la elección al Congreso del 2018 y también hicimos un ejercicio en 2016 en Estados Unidos para el voto latino en Estados Unidos y nos funcionó muy bien. Sin embargo, yo ahí cometí uno de los errores de principiante. Entonces, Nate Silver en su libro The Noise and the Signal, Las señales y el ruido, uno de los consejos que da, y yo pues he tenido tuve la oportunidad de reunirme con él un par de veces y conversar. Y recuerdo que una de las cosas que está en el libro y que me lo dijo, me dijo César, no se olvide que algoritmo que le funcione en esta elección no le va a funcionar en la siguiente. Vuélvalo a hacer que sea. Y parte de lo que me pasó en el 2018 es que el algoritmo que me funcionó en el 2018 para Senado, yo traté de aplicarlo para la elección presidencial y la vuelta. Y solo después de haber publicado el teléfono, dije, ahí me acordé de que Dave Silver me había dicho, algoritmo que le funcione para esta, no lo vuelvo a aplicar en otro, porque cada elección es distinta. Y eso es una cosa que aprendí de la manera más dura. Hablando un poco de los datos y ahora que sale la ley Mordaza, como tú la denominas, eh, No solo vi, pero digo que yo la bauticé y hay mucha gente ya aceptando y reconociendo que es una mordaja. y además el libro hace recuentos sobre que también desde el gremio se ha intentado como normalizar, bueno, hablemos de encuestas, pero siempre o se ha caído, no se toma, tú también estabas ahí como uno de los proponentes de alguna normatividad, llega esta y es sancionada y aparece como con muchas críticas. Tú hablabas de un vacío, de muchos vacíos, de muchas cosas buenas, muchas cosas malas y muchas cosas muy malas. Digamos que es lo bueno de esta nueva legislación. Lo primero es, No es necesario. yo creo en la industria yo creo que es necesario hacer una nueva ley. Yo creía eso. Lo primero que yo recuerdo es que en el 2001, para las elecciones del 2002, Napoleón Franco lideró un ejercicio de autorregulación que en ese momento firmaron 4 firmas que eran las existentes y acordaron unos temas de calidad mínimos, priorizando las encuestas cara a cara en hogares, muestras de más de 1.200 encuestas e ir a más de tantas ciudades y ellos lo acordaron. Luego en el 2009-2010 yo lideré un proceso, luego otro lo lideró Carol Lemá, luego en el 2014 que hice yo lideré otro, luego 20 yo lideré otro. Entonces, digamos, yo tengo el convencimiento de que había que hacer una nueva ley. Armando Benedetti, siendo senador con Rodrigo Lara, se apuntaron y propusieron una nueva ley. Ellos la conversaron con nosotros, la consultamos, hicimos sugerencias, no en todo estábamos de acuerdo, pero había cosas muy chéveres. Y luego, aquí, digamos, hoy, Clara López, Angélica Lozano y Paloma Valencia la toman, le meten una serie de cosas y sale muy rápido y no consultaron con ninguno de los actores del hecho. O sea, a mí no me consultaron, no consultaron en usted. Y la verdad es que nosotros nos despidamos, yo eso acepto, probablemente los tuvimos, debimos haber estado más atentos. Está bien, he tratado de entender qué pasó, pero o sea, esa ley pasó de lo que yo llamo el conjunto de las leyes de honores, que eso pasa muy rápido. Pero la ley tiene cosas buenas. El tema de aumentar las exigencias para crear una firma encostadora, eso está bien, me parece, está bien. El tema de exigir que haya un sistema de gestión de calidad, que haya trazabilidad de las encuestas, que haya una mayor dispersión, que haya una mayor transparencia, por ejemplo, de los indicadores. A mí esas cosas me gustan, me parece que son buenas. Y está bien. ¿No? Y zanjan entre ellos, sí, una encuestadora
Sí, una encuestadora de calidad puede hacer eso, una encuestadora que no es de calidad empieza a tener problemas para eso. Pero ya lo siguiente es que empiezan a colocar una serie de is y de unos requisitos. Entonces, simplemente yo trato de explicarlo así. No es O, es I. Usted tiene que ir mínimo a 8 municipios que tienen más de 800.000 habitantes. Caso Polimétrica, nosotros vamos a 4. Nunca he dicho que voy al total nacional, nunca. Siempre he dicho que voy a estos 4. Hoy no la puedo publicar. No, pues. Hoy no puedo. Pero nunca dije, y eso está en las fichas técnicas, que yo estaba representando a todo el país. Yo nunca dije eso. 4 municipios. Pero hoy lo podríamos hacerlo, tendríamos que ir mínimo 8. Pero además, y tenemos que ir a las ciudades en regiones donde no tengan municipios de 800.000. Que son 2. Ya no son 8, son 10. Está ahí, yo diría, manejable. Pero además, tengo que ir a municipios grandes, medianos y pequeños, de menos de 100.000, 50.000 y 200.000. No recuerdo exactamente el número, pero son 3 más. En 6 regiones. Entonces y la ley habla en plural. Entonces son 2 pequeños, 2 medianos y 2 grandes en 6 regiones. Entonces son 36 municipios más. Y ya llevaba 10. Voy en 46 municipios. Ahí ya, digamos, la encuesta se vuelve más cata, porque hay que ir a más municipios. Pero además dice, tiene que tener un margen de error del 3%, máximo del 3%, para fenómenos de ocurrencia, dice la ley, menores al 40%. Menor al 40% puede ser el 39%, pero puede ser el 36%, puede ser el 28%, puede ser el 11%. Si yo hoy fuera a medir la intención de voto de los candidatos presidenciales y por la información que tenemos, sabemos que el máximo es 11. Para poder coger un fenómeno de ocurrencia del 11 con el 3% de margen de error, tengo que hacer 8.000 encuestas. Entonces, en la práctica es cómo decirte que no hagas encuestas sin decirte que no hagas encuestas. Entonces, la ley Mordaza lo que está mordazando no es a los encuestadores, es a la opinión pública, que hoy no se está pudiendo expresar sobre los temas. Eso es lo que yo creo que es realmente un mal. Y una cosa de Boscos, pues tiene problemas de redacción, y es que tú no, pero yo sí, soy responsable por el cumplimiento de las leyes de estadística. Porque es una cosa absurda, porque hay varias leyes de estadística, muchas. Entonces, y soy responsable penal y patrimonialmente por el cumplimiento, lo cual es una cosa realmente absurda que está en la ley, y por eso la he denominado la ley Mordaza. Además, porque tú pones el ejemplo de, es como, no sé, demandar o penalizar a Waze porque me predijo que iba a llegar en 30 minutos y me demoré 45. Por ejemplo, Waze utiliza parte de los principios de la estadística bayesiana, es una formulación matemática continuidad lineal bayesiana. Entonces, claro, si yo llego tarde y utilice Waze, alguien podría decir, usted aplicó mal la ley de la estadística bayesiana. O hay una ley estadística que es la ley de los grandes números, pero están otras. Entonces, pues es una cosa, ¿y cómo así que soy responsable por eso? Con una cosa adicional. Cuando yo te digo, mire, yo estoy diciendo que el número de un fenómeno, voy a poner un 46% de los colombianos hoy son cristianos católicos. Ese 46 tiene, digamos, un margen de error, un margen de confiabilidad del 95% con un 3% de margen de error. Eso quiere decir que si usted hace 100 veces la misma encuesta, en 97 casos, ese 46, el número de cristianos, se le debe mover entre 42 y 40.000. Pero en 3 casos, puede estar muy por encima o muy por debajo. Si en una de las repeticiones queda en ese, ¿yo soy responsable penalmente? Si yo estoy diciendo de antemano que tengo la duda. Pero eso es lo que dice la ley, es eso, que es que la gente cree que la estadística es una ciencia de no fallar. No, la estadística sabe, por eso pone márgenes de error, porque hay un margen de error, hay un margen de duda, que es lo que yo creo que no se entendió. Sí, veamos que eh, es un fenómeno o sea, es un fenómeno multivariado, ¿sí? Que no nos, o sea, si no lo podemos predecir en biología, por ejemplo, que es donde también la estadística, pues, tiene un elemento fundamental para poder hacer pronósticos o predicciones de... Yo prefiero hablar, sobre todo que el español tiene una riqueza muy grande y es, prefiero hablar de pronósticos porque el pronóstico sabe que puede fallar. La predicción ya le está diciendo a usted que usted sabe qué va a pasar. Entonces la palabra predicción excluye la duda. La palabra pronóstico incluye la duda. Ese era uno de los puntos que tenía, porque justamente porque tu modelo se llamaba modelo de pronóstico y que Incluye la duda. Porque intuye la duda. Porque puedo equivocarme. Porque hay un margen de duda. Porque es que los seres humanos no somos predecibles. Y déjeme utilizar esto.
La estadística es un invento europeo. Y la estadística, de alguna manera, es el esfuerzo de una serie de hombres, fundamentalmente, y algunas mujeres, pero pocas, para enfatizar el libre albedrío de las personas y de las sociedades. En la Alta Edad Media, la gente creía que los rayos eran que Dios los había mandado, era Toro que los mandaba, ¿sí? Zeus. Durante mucho tiempo, la gente creía que los dioses del Olimpo estaban allá, mirando, sabían lo que íbamos a hacer y ya habían escrito todo. Y esa era la manera de entender los temas. Y la estadística surge básicamente con el deseo de decir, no, los seres humanos somos libres, somos seres de agencia y podemos cambiar el futuro. Pero 450, 500 años después, utilizando básicamente estadística bayesiana, 4 grandes corporaciones que estaban ubicadas en la nube, como si fueran los Olimpos, los dioses del Olimpo, nos dicen qué vamos a hacer mañana. Pues son Waze, Pay. O sea, 4 grandes conglomerados nos hacen la promesa como si fueran dioses digitales. Cuando la estadística te está diciendo que eso no es posible. El futuro se puede pronosticar y se puede iluminar escenarios de incertidumbre. Pero yo estoy convencido que el futuro no se puede predecir. Un futuro impredecible. Y eso me conecta con... Es divertido, sí. O sea, venir un futuro impredecible es divertido. Sí, no, siempre se nos fue aburrido estar viviendo en esta realidad. No, o sea, decir es que yo, pues, ¿para qué me esfuerzo si mi Dios me tiene destinado lo que lo que voy a desayunar mañana? No, pues, Dios no está muy ocupado para estar en eso. Y entonces, eso, de ese futuro impredecible, tú tomas la decisión contra otras firmas de no publicar con medios encuestas de intención de voto que derivan del plebiscito, uno, y de la crítica que nace en plebiscito, pero también yo creo que no solamente es el plebiscito porque estaba las elecciones en Estados Unidos, donde se daba como ganadora a Hillary Clinton sobre Trump y gana Trump. Estaba el Brexit, que todo el mundo decía imposible. La elección general de Inglaterra, donde pierde el Labour Party contra los Conservative Party antes del Brexit. Entonces, o sea, había como un cúmulo de... Sí, pero que las encuestas no deben predecir esa. Pero que tú lo decías ahí, que decías como, bueno, ahí empieza una crítica impresionante contra... Si los resultados de la encuesta no dieron, es porque las encuestas están mal. Y te digo, sobre la decisión de mi firma, yo comencé a hacer política en el 2011 en un acuerdo que logré con Caracol Radio y Red Más Noticias y que tuvimos desde el 2011 hasta el 2018. Durante todo ese tiempo, mi firma jamás le hizo impuestas a ningún político, a ningún candidato. ¿Okay? Porque yo creo que ahí había una tensión ética. Yo sé que esto le molesta a mis colegas, pero yo creo que ahí había una tensión ética. Entonces yo me autoexcluí de ese mercado. Entonces si yo tenía y estaba haciendo una encuesta en Polimétrica que cubríamos Bogotá, pues no le hacía ningún trabajo a ningún candidato a Bogotá. Eso me saca de un mercado. Desde que renuncié, ya estoy haciendo los cuidados y me ha vuelto a estar en el mercado. Yo creo que eso es lo segundo es que el debate público se volvió muy fuerte y yo en el 2022, en el 2018, perdón, en el 2018 recibí amenazas contra mí, contra mi hijo, contra mi familia y recibí agresiones. Y en una reflexión que hice con mi familia y con la gente de la empresa, decidimos no volver a publicar encuestas de intención de voto para medios. Eso nos ha dado mucha más tranquilidad. Muchos me dijeron, usted se va a desaparecer de la agenda pública y yo creo que podíamos encontrar otras maneras. Hoy estamos hablando de lectura política, periodistas, estudios. El 25 de este mes, septiembre, vamos a presentar el panel de opinión. Hemos hecho otras cosas y la empresa se mantiene vigente sin necesariamente estar haciendo para medios encuestas de intención de voto. Estos días, la semana pasada, un medio me llamó y me dijo que si lo repensaba y agradecí, pero nos mantenemos en la decisión. Porque adicionalmente, si yo le estoy haciendo mediciones a políticos, pues no debería estárselo haciendo a ellos. Es mi posición, no es la posición de mis colegas, que lo hacen para unos y otros. Yo creo que ahí se genera una tensión ética. Sí. Y al final, pues es el negocio, ¿no? O sea, hasta dónde tú puedes extender los hilos pues de tu negocio, pues también es como la decisión de cada una de las... Sí, pero voy a ponértele, existe la posibilidad estadística de que yo hoy haga una encuesta para ti, que me de tú saques, voy a decir, no, el 8% con intención de voto, y haga una encuesta para un medio donde tú sacas el 2%. Yo no
yo creo que yo puedo, o sea, yo sé que estadísticamente esa posibilidad existe. Pero si ambas se publican la misma semana, ¿cómo crees que quedo yo? Sí, no. O sea, primero, o sea, si ya tenemos efectos de credibilidad, ahí ya. Eso le pasó ya a un encuestador en este proceso electoral. Sí, sí, sí. Que se publicó la misma semana, dos personas en 6, y la misma semana, ese personaje en 2. Eso tiene una explicación técnica. Yo creo que la encuestadora estaba haciendo sin juicio, pero el dilema de ética es terrible, porque es que para la opinión pública explicar qué fue lo que pasó, pues es muy complicado. ¿No? Y para que podamos, dentro de la opinión pública, decir, ah, ok, espera, sí, o sea, es que es diferente y estoy viendo un panorama diferente dependiendo de lo que estás midiendo, uno, y dos, que pues una cosa es tomar la foto de cómo lo tomaste, porque tú hablas del cómo, inclusive en el libro hablas del cómo, del qué Cuando, y del cuándo como un elemento importante dentro de las encuestas. Y que eso pues va a definir qué resultados vas a tener al final en cómo. sí, porque yo, además, es otro tema de discusión de ética y, digamos, filosófica, y es, yo no creo que las encuestas deban tener la pretensión de neutralidad o de objetividad, pero tienen que tener transparencia y rigor. Eso sí, y replicabilidad. Esas son como las cosas que yo creo que las encuestas pueden tener. Sí, pero si se lo pedimos a los medios, que es transparencia, decir, vea, también deberíamos pedírselos a las mismas encuestadoras. Sí, creo que nosotros debemos ofrecer eso. Sobre el Consejo Nacional Electoral. Yo vi una publicación del presidente del Consejo Nacional Electoral alabando la ley Mordaza. Anje. Sí, o sea, hablaba, pues, que creo que va donde de acuerdo a las cosas buenas que tú mencionas, como, listo, se aumenta con la idea de que aumentar el margen de la muestra, que desaparezcan los sondeos, que igual, pero a mí me desaparece, es alto, yo me he preguntado, pero un sondeo en Twitter lo puede hacer cualquiera. Lo están haciendo hoy. Y hoy estamos inundados de cuentas de Twitter presentando resultados o de tuiteros presentando resultados que parecieran ser de una encuesta que nadie se sabe si una encuesta, nadie responde, nadie sabe quién la contrató, nadie sabe el camino de la muestra y nos quedamos en el peor de los mundos. Y que mientras lo perseguimos, pues es igual ya Es que no lo puede perseguir, porque no lo puede perseguir porque, por ejemplo, un tuitero dice, miren, les cuento, GB12, BD11, SF9. Él, si lo van a buscar, si yo puse unos datos, no puse porcentajes, no dije que era una encuesta, simplemente estoy diciendo esto. O sea, legalmente, él de una manera. o sea, entonces digamos que creo que parte un poquito del tema, y pues no conozco la que tú mencionas del presidente del Consejo Nacional Electoral, pero evidentemente la ley tiene cosas buenas, regulares y malas. Pero yo creo que el balance hace, hoy el espectador lo dice, y el Congreso, por tratar de mejorar el debate electoral, llenó de opacidad el debate electoral. Y hoy lo que tenemos es mayor opacidad. Sí, porque hoy no podemos decir nada. ¿Sí? No, los responsables están diciendo, no, los responsables no estamos callados. Sí. Pero los que no son responsables, voy a decir irresponsables, no, los que no son responsables dicen cualquier cosa. Incluso hoy un candidato presidencial señaló, yo no la he podido ver, pero entiendo que alguien está haciendo apuestas en línea y haciendo creer como si eso fuera una encuesta. Una apuesta. Eso es bastante peligroso, porque claramente las apuestas en línea pueden ser afectadas. Si se hicieran, digamos, bien, podrían estar siendo afectadas por personas con plata. Pero además pueden hacerse mal. O sea, nadie está verificando eso que está ocurriendo. Y ahí, entonces, digamos, creo que sí hay, la ley al final yo he venido sosteniendo que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Y esta ley Mordaza es un ejemplo de eso. Entonces es un ejemplo muy interesante de Robledo, que por ejemplo, tú hacías el caso, compartías la situación de que Robledo no tenía dinero para hacer encuestas. Sí. Entonces su EUTL lo que hacía era cogía todas las públicas, hacía unos procesamientos y con eso él más o menos sabía y tenía una información. Hoy un candidato sin plata no tiene datos. No, mi firma ha hecho en estos días encuestas, pero candidatos que tienen los recursos para pagarlos. Todos los demás candidatos están, o sea, en este momento, ¿quiénes tienen información de lo que está pasando? Los que tienen plata. Lo cual me parece que es terrible, porque no hay. Porque es que nos quedamos entonces en un periodo en donde le estamos favoreciendo a los que tienen plata. Todo lo contrario de lo que yo creo que deberíamos tener. Además que no tenemos, lo que tú dices, como instrumentos del poder, tampoco hacen parte de la discusión, de los temas del día a día, de la democracia que tanto. Pero yo he encontrado dos, pues uno, que todos los políticos están contentos con la ley. Eso ya uno como que, Y fuiste al pacto histórico. bueno, que todo, es decir, mire, esto lo promovió Benedetti, que era de la U en su momento, Lara, que era de Cambio Radical en su momento,
Clara López del Pacto Histórico, Angélica Dalverde y Paloma Valencia. O sea, si hay unidad nacional, la unidad nacional, el acuerdo nacional es esa. Es cómo regular las encuestas. Está bien, dice. Y todos los políticos en principio estaban felices, hasta hace 2 semanas. Y yo ya empiezo a notar varios parlamentarios que dijeron, hombre, como que le paramos. Y están ya mandando mensajes distintos. Pero yo entiendo que hay un sector de la población en Colombia y un sector de la academia que creen que el mundo sería mejor sin encuestas. Es decir, yo creo que yo no comparto esa posición porque a mí, por ejemplo, los libros de autoayuda no me gustan, pero jamás se me ocurriría prohibirlos. Hoy hay gente en el debate público que cree que es mejor no tener información. Y eso me parece un poquito raro, pero pues hay gente que tiene esa opinión. Además, tú tienes allí también en el libro, yo creo que querían revisar uno de los datos que tú reportas y es que le preguntas a las personas que qué tanto definió la encuesta su opción de su 6%, creo que era 6, 4%, creo que sí, pues no, pues, en principio no tendría ningún tipo de influencia. Porque yo en el libro argumento que los ciudadanos no, se pregunten usted cómo hace usted para tomar su decisión de voto. Usted lo hace uno con sus conversaciones con su familia, con sus conversaciones con sus amigos, con lo que ve en la prensa, con lo que ve en los debates presidenciales, con la hoja de vida de los candidatos, con las propuestas, con las encuestas, con lo que dicen los medios. Es decir, nadie toma la decisión solo contra una encuesta. Nadie. Es uno de los insumos para tomar la decisión. En unos segmentos de población pesan más y en otros menos. Por ejemplo, yo sostengo que Colombia tiene entre 1 millón y 1,5 millones de votantes no electores. ¿Eso cómo es? Son personas que se levantan el domingo, llegan al puesto de votación, ubican su mesa, muestran su cédula, les dan el tarjetón y deciden no marcar nada, marcar en blanco o dañar el voto. Eso consistentemente se mueve entre millón y millón y medio. Sobre esos personajes que creen en la democracia pero no se quieren sentir responsables de la elección de ningún gobernante, ninguna encuesta va a hacer nada. Sí, no hay posibilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Millón y medio. Luego hay un segundo grupo que son los que yo llamo de estructura orgánica. Voy a mencionarlo con aprecio, las personas que son cercanas al MIRA. Si el MIRA va perdiendo, igual ellos van a votar por el MIRA, ellos no van a cambiar de voto. Igual le pasa a un grupo de votantes del Centro Democrático que no importa lo que pase, van a votar con el Centro Democrático. Igual le pasa a un grupo de votantes del Pacto Histórico que no importa La estructura de base. la estructura base, no le importa la encuesta, está. Eso nos calculamos que son como 3,5 millones de votos. Ahí ya tenemos 5 millones de personas que las encuestas no les hacen nada. Nada. Entonces, si uno lo va mirando, pues sí, las encuestas tienen incidencia y no los, sí, ahora que lo dices, creo que es como el 6%. Sí, 4 o 6% si no estoy mal. Y, claro, ahorita el modelo. Ahora, 4 o 6% en una elección cerrada puede ser definitivo también. Ahora, no es el 4 o el 6, o el 6 en un solo sentido, porque es que pues hay gente que le gusta votar con el perdedor. Sí, porque creen que es importante que haya una oposición a los poderosos. Hay gente que le gusta votar por el ganador. Sí, digamos, hay de todo. Están los triunfalistas que como ya no voy a votar porque ya vas a ganar y no van a votar y no votan. No es entonces ahí tenemos y que ese panorama tampoco lo podemos capturar. Así, no. Y tampoco podemos capturar el voto vergonzante. Sí, es que ahí sí, pero es que parto un poquito de las explicaciones que nosotros dimos en lo que pasó en el plebiscito. Algunas personas de nosotros luego nos contestaron que ellos habían dicho que iban a votar sí, queriendo decir no, porque en la conversación pública de ese momento, decir que iban a votar no era mal visto. Y ese voto también existe. Y frente a eso el encuestador no puede hacer nada. Porque yo parto del principio de buena fe de lo que me está respondiendo la otra persona. Y si la otra persona me dice algo que no es adecuado, pues ahí no hay nada que hacer. Porque nosotros sí creemos en la gente y partimos del principio de fe. No como creo, pues los parlamentarios partieron del principio de la mala fe de las firmas encuestadoras. Y además que inclusive el ejercicio que hicieron ustedes con el plebiscito refleja que hay un poder como por ejemplo el poder de que tuvieron unos ciertos sectores para mover a la campaña o sea, para mover a las personas hacia no con ideas que no eran ciertas. Y entonces, sabiendo que las encuestas estaban diciendo que él sí iba a ganar, pues se embarcaron en la tarea B. El rayo homosexualidad. Exacto. Sí. Y recuerde también que para el plebiscito hubo un huracán de todo territorio continental colombiano en la costa Caribe. Y la costa Caribe era el lugar donde él sí tenía más apoyo. Y ahí un número muy importante de mesas de votación no pudieron ser abiertas. Algunos líderes religiosos difundieron noticias que no eran correctas y unas posiciones. Y además el gerente de la campaña del no dijo que la estrategia general había sido emberracar a la gente
cometidas. Él lo dijo. Es decir, hay una hacienda. Juliana Ramírez tiene un premio Simón Bolívar por una entrevista que él le hizo al señor y el señor feliz reconociendo eso que hizo y que hicieron. Sí, que se embarcaron en ese, Sí, en esa idea y pues lo lograron. Sí, está fresquito. Y él no ganó y yo reconozco que gana. Sí. Y no disco. bueno, pues es cierto. O sea, Yo me decía sí, yo te que sí. o sea, no puedo- Pero no discuto que ellos ganaron. y que gracias a eso hubo una renegociación, ¿Sí? de que se hicieron todo lo que había que hacer. Sobre esa discusión, se me acaba de ir la idea, pero era, claro, en la nueva ley Mordaza estaba establecido un comité. Hay un medio de comunicación que dice siempre, si usted quiere que nada salga, asigne un comité. ¿Cómo ese comité de estadísticos de Alto Turmeque, quiénes son o qué son? No, pues, pero la ley lo que establece que no es una mala idea y es que le están pidiendo, creo que ya lo hicieron, a las facultades de estadística reconocidas mm, que manden candidatos y va a haber un proceso de selección para tener un grupo de estadísticos que vienen de la academia, que no deben tener vínculos con ni primas, pues sí, ni con firmas estadísticas. Entonces, y que ellos van a ser ¿Qué? como la supervisión técnica. Que podrían dar un concepto técnico sobre el cumplimiento o no. Sí, yo no sé cómo va a funcionar eso. Creo que la ley incluye unos párrafos muy cuestionables, pero yo sí creo que nosotros debemos estar abiertos a un escrutinio y una auditoría. Pero la auditoría tiene que ser en la firma. Pues yo no pienso mandarle al Consejo Nacional Electoral ni a los 5 estadísticos la base de datos con los nombres de las personas, porque estaría incumpliendo la ley de habeas data. La ley dice hay que cumplir la ley de habeas data, entonces ahí hay una contradicción. Tengo que mandar la base de datos, pero tengo que cumplir la ley de habeas data. Y la tengo que mandar para que puedan hacer auditoría. Yo no sé cómo hacen la auditoría si yo no mando cómo contactar a las personas. O sea, ahí hay una contradicción en la ley que es otro de los errores de redacción. Yo creo que nosotros, y se lo hemos aplicado hacia al área de Benedetti, la auditoría tiene que ser in situ. O sea, va un supervisor, y pide que yo abre y dice, en este teléfono una persona contestó, márquele, la persona sí está, usted sí contestó la encuesta, listo, o usted quiere hablar con el encuestador, este encuestador estuvo en el servicio, usted tiene como probar que estuvo, sí, aquí tenga el EPS con el sistema, sí, digamos que hay maneras de la trazabilidad. Es muy distinto, aquí yo tengo que mandar la base de datos con datos de contacto, que es lo que el otro párrafo más o menos está pidiendo. Es que ese es o sea, en un país como el nuestro que está atravesado por tantas discusiones electorales, compartir información electoral de personas, no, o sea, nos pone en riesgo o pone en riesgo a las personas. Y te recuerdo que uno de los principios para que la gente de alguna manera conteste encuestas con una mayor credibilidad es garantizar la confidencialidad de este. Exacto. Sí, uno no contesta así, o sea, siempre es como, si yo soy anónimo, bien, y eso es parte de la responsabilidad de las firmas encuestadores. César, un poco para ir cerrando, los datos. También dentro de la discusión que tú planteas en mi libro hay una cosa muy interesante y es la gente con ideas para capturar información, que pones el ejemplo de una persona sobre la cantidad de turistas o del movimiento del turismo en el gobierno de Álvaro Uribe en su momento. Entonces ahí también estaba un poco el qué mido, cómo lo mido y esa riña permanente entre el gobierno de turno frente a los datos, porque es como, hay también un medio que dice que uno no puede pelear contra el termómetro. Si no me están diciendo que son 100, pues son 100, no son 95, así yo quisiera subir más o bajar más, él indicaba. Y ahí tú también revelas que por decisión propia y que empezó una campaña de desprestigio en su momento, por decir, no, yo cumplí con los datos que me están dando, que estoy obteniendo. Entonces hay dos condiciones interesantes sobre esta pregunta. Es uno, el cómo medir es fundamental en una democracia, o sea, cómo lo mide. Y dos, el que además de medirlo, pues lo publique bajo las condiciones pues que promete de la ley y pues académicas y técnicas estrictas. Mire, el principio fundamental es que los estados democráticos deben tener institutos de estadística públicos y que la información de esos institutos de estadísticas no es del gobierno, sino es de toda la ciudadanía. Y esa es la manera como yo creo que el grueso de los directores del DANE hemos actuado, como yo actué, y por la cual yo me enfrenté al presidente de la República en ese momento, porque él consideraba que los datos debían tener una funcionalidad frente al gobierno. Y yo discrepo de esa posición, y por eso, pero sí público, digamos. No voy a dar más detalles, queremos más mensaje.
Entonces yo sí creo que una entidad como el DANI tiene que mantenerse una entidad pública, no al servicio del gobierno, sino al servicio del Estado y de la ciudadanía. Eso no quiere decir que el DANI no se equivoque, porque el DANI se equivoca. En, yo lo he contado varias veces, que yo recuerde, en el gobierno de Andrés Pastrana hubo un error humano en una cosa que se llamó el deflactor del PIB, que hizo que los cálculos de crecimiento del PIB colombiano, cuando ya la economía colombiana estaba en recesión, seguían mostrando que no estábamos en recesión, y fue gracias a la ANVI que se hizo la comparación, se hicieron las revisiones, el DANE tuvo que reconocer que se equivocó, se tomaron los correctivos y seguí. Cuando yo me retiro del gobierno, ¿qué sucede? Hace unos cambios en el costo de hogares que hacen que la tasa de despido baje de manera absoluta. Planeación Nacional empieza a cuestionar, él empieza a decirle, y sí, se tiene que ir, y el dato hoy está cortado, hace de pobreza y despido ahí está cortada porque el DANE se equivocó. Entonces yo creo que está bien importante decir, el DANE es enormemente prestigioso, es enormemente bueno, es fundamental, otra vez se equivoca, porque es que trabaja por estadísticas, es una entidad humana, pues, es decir, somos seres humanos, todos nosotros. Pero yo sí creo que a las personas con poder solamente les gusta que les cuenten los datos que quieren oír. Y cuando la sociedad permite que ese personaje con poder silencie a los que le llevan la contraria, es un casi demasiado peligroso. Y yo debo decir que todos los presidentes que yo he visto se quejan de la tecnocracia, se quejan del DANI, se quejan de las secuestradoras, cuando les decimos que no les va bien. Porque yo tengo trinos, mandatarios, diciendo que yo soy mucho más perfecto de la vida cuando les digo que les va bien. Pero si 7 meses después o 2 años después digo que eso está mal, yo soy el peor miserable de la vida. Y yo lo único que estoy haciendo es tratando de hacer bien mi ejercicio. Yo ya afortunadamente no caigo en las vanidades digamos, de que va la vena a uno o no, porque sé que luego me van a cascar. Ay, Sí, más porque tú mencionabas también desde ese punto de vista de amar la discusión, mencionabas que tú tuviste la oportunidad de sentarte con algunas personas de tus redes sociales que o te odiaban o te querían y que llegaste y fue como, bueno, hablemos de tú a tú, porque claro, las redes sociales ponen el velo de como no te veo, pues te puedo decir cualquier cosa. Sí, yo creo que la gente, yo en la red en la que me muevo es en X, que no sé, como Twitter, y ahí he tenido la oportunidad de conocer gente que yo invité y gente que me agredía y que son seres humanos extraordinarios, extraordinarios. Y yo un poco le digo a la gente, salgan de las redes, estén en la vida real, se vayan. De esa manera, los seres humanos, claro, lo que tiene las redes es que usted puede insultar, no le diría las cosas a una persona de frente que dice en las redes. No lo diría. Entonces yo sí creo que ahí hay un tema en que tenemos que ser menos iracundos. Eric Sabin, en un libro sobre el creo que se llama el individuo tirano, los individuos tiranos y el fin del bien común. Habla de cómo X es una red para implantar egos de individuos tiranos que son iracundos y que lo que buscan nunca es dialogar, sino aseverar sus posiciones y destrozar al otro. Es un poquito dura la frase, sí, pero digamos, yo invito a la gente a bajarle el tono, a aceptar que el otro puede tener razón y a conversar y a discutir. Y yo reconozco, cometo errores, muchos, y no me parece mal, me parece bien. Eso se me No, si no, no estaríamos en ninguna discusión así. César, eh, tú hablabas de, ya para terminar, porque me gusta mucho el concepto que has mencionado en otras entrevistas de este gobierno es una carrera y ya, y estamos agotados, ya estamos agotados. O sea, estábamos acostumbrados y sin demeritar ninguno ¿qué? De los géneros musicales, veníamos acostumbrados a otro tipo de música, sí, y nos llegó la carranga y ya está, o sea, está a puertas de terminar. ¿Y cómo ves? Yo sé que no puedes hablar, pero ¿cómo ves en la carranga en ese momento y cómo ves pues, cómo ves el futuro electoral? Sí lo puedes decir. No, no, mire, ya llevamos 3 años de fiesta a punta de carranga y yo no sé bailar carranga. Lo que sí sé es que es agotador y yo sé tomar una parte en el rol de pues. Está agotada en esto. Eso es lo segundo, yo creo que este gobierno ha puesto el tema de la equidad y de la inclusión en la agenda pública y creo que eso es parte del legado, así como cuando Belisario Betancur
propuso la paz, el diálogo con paz, lo puso en la agenda y ahí estuvo, no la logró, no se estuvo, como cuando César Gaviria dijo que la apertura era necesaria, eso se quedó, como cuando Ernesto Samper dijo que había que hacer el santo, sociedad de monetización, tampoco lo logró, pero como cuando Álvaro Uribe dijo la seguridad, hasta ese momento ningún político de la seguridad lo logró. Ahora Gustavo Petro apuesta por el tema de la inclusión y la igualdad, y me parece que eso en la agenda es importante. Creo que el gobierno tiene logros que no tiene la disciplina ni el método para mostrarlos, y además comete errores en el manejo de estadísticas que hacen que una discusión de fondo, que es si estamos mejorando o no, pasa a un segundo plano y se queda la forma de si alteraron y que claramente alteraron para hacer ver el logro más grande de manera innecesaria. Pero pues, eso es falta de... Es una mezcla de incompetencia y arrogancia de parte de los funcionarios de gobierno. Entonces digamos que yo veo es así, yo soy optimista sobre lo que va a pasar en Colombia, o si la gente puede, yo estoy escribiendo, tengo una columna con Andrés Dávila en Razón Pública, que hemos escrito 2 versiones de una página que llamamos La Maratón Electoral, que son 20 hipótesis sobre el proceso electoral. Nosotros creemos que Colombia va teniendo una transición pacífica a poder. Creo que vamos a tener unas elecciones, estamos en medio de unas elecciones, y soy optimista sobre eso. Colombia va a decidir, los ciudadanos vamos a decidir. Tenemos unas elecciones con muchos candidatos de distintas tendencias, con reglas de juego, con resultados inciertos, altamente competitiva. Eso es lo que Robert Dahl llamaría una poliarquía, que es lo más cercano a una democracia que puede existir en el mundo. Entonces yo soy muy optimista. Y frente a una pregunta que mucha gente me dice, ¿quién va a ganar? La respuesta clara y contundente es, no sé. Además que tenemos más de 100, ¿no? Unos 102 contabilizados, hay 72 por firmas, o por comités de firmas, y 30 como amigos partidos. En este momento sí. Nos volveremos a ver en encuestas publicadas en medios a partir del 1 de noviembre. De intención de voto a partir del 1 de noviembre. Sí, hoy se pueden publicar encuestas grandes, pero no de intención de voto. Y en noviembre ya se pueden publicar encuestas grandes de intención de voto. César, muchas gracias. Muy gracias, un horario fantástico en el que discutimos, y invitado acá como siempre a Uniminuto. Claro, sí. Y a todos los estudiantes y personas de la facultad, mi agradecimiento, y espero que sigamos conversando. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos en un próximo episodio. Política. Actualidad. Gobierno. Representación. Sociedad. Políticamente, metiéndole mente a la política.